Buenos días. Permítanme, chicos, ya les voy a mostrar la presentación de la clase del día de hoy. Me dicen, por favor, cuando ya la puedan observar. Permitan. Ya, Ya se profe. mira. Sí, permitan. Solo se las voy a agrandar un poco para que podamos observar mejor. Ok. Vamos así a dar un pequeño repaso, ¿verdad? Sobre lo que fue la clase anterior, la cual no pudimos completarla, no pudimos desarrollarla completamente. Entonces, espero, ¿verdad? De que presten atención, ¿verdad? Por si no lo hicieron en la clase anterior. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Por favor, chicos, si alguien ingresa, díganme para poderle pasar lista. Permítanme. No sé por qué aparece esto. Muy bien, si ustedes observan, ¿verdad? En la presentación pudimos observar lo que fueron las ciencias auxiliares, en la cual está la economía, está lo que es la historia, la política, y espero, ¿verdad? Yo sé que ustedes recuerdan eso, que hablábamos sobre la economía, pero sin leerme aquí, chicos, ¿a qué se refiere la economía? Se Vamos, podría decir que es el dinero con el que cuentan los gobiernos o las personas en general. Se podría decir que la economía es la administración de los recursos, tanto de producción como consumo. así es, muy bien, excelente, chicos. Y sobre historia, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que la sociedad siempre ha estado permanente, en todo el transcurso de nuestra vida va a ser permanente y podemos observar, ¿verdad? Cómo se ha ido evolucionando, no solo las personas, ¿verdad? Han ido evolucionando, sino que también la sociedad ha ido evolucionando va pasando el tiempo en la política también. Podemos observar lo que son los conflictos, la autoridad dentro del mundo. Y también están lo que son los antecedentes teóricos de la sociología, en la cual ya habíamos observado, ¿verdad? En la clase anterior, pero vamos a dar un poquito de repaso para que ustedes no se les olvide, ¿verdad? Lo que era la clase anterior, en la cual observábamos, ¿verdad? Sobre el iluminismo, el cual era un movimiento espiritual intelectual en la cultura de la segunda mitad del siglo XVIII, la cual este iluminismo opuso lo que fue la forma contundente del antiguo régimen y el poder absoluto de lo que se centraba la monarquía. Los objetivos aquí están: construir una mejor sociedad sin igualdad, garantizar los derechos individuales, desarrollar la educación política. También encontramos lo que era el positivismo, lo cual, ¿verdad?, es una corriente o escuela filosófica que afirmaba que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, que tal conocimiento solamente puede sugerir a la afirmación. Como les había dicho, ¿verdad?, en la clase anterior, no podemos nosotros afirmar algo si no tenemos el conocimiento adecuado sobre un hecho. Debemos de primero, ¿verdad?, estar seguros y utilizar lo que es el método científico para nosotros dar una explicación sobre un proceso. También el positivismo, ¿verdad?, cuenta con características las cuales promueve como rechaza las nociones o creencias del tipo universales no hayan sido aprobadas, y así encontramos otras, ¿verdad?, otros tipos de características. Está también lo que es Saint-Simon, quien fue uno de los pensadores más importantes, ¿verdad?, del siglo XIX. También consideró, ¿verdad?, que su tarea y la de sus contemporáneos debía de crear un orden social nuevo y orgánico basado en nuevos principios.
De eso sí recuerdan, ¿verdad, chicos? Los cuales Saint-Simon, ¿verdad? Fue uno de los precursores, quien nació en París en 1760 y a él lo consideraban, ¿verdad? Como el primer teórico de la sociedad y precursor de lo que es la sociología. Entonces, ¿verdad, chicos? No solo vayan escuchando, sino que vayan anotando también, ya que es información, ¿verdad? Que es importante. Entonces vayan escribiendo, tengan siempre a su disposición lo que es un cuaderno y un lápiz para que ustedes vayan, por así decirlo, resumiendo o anotando los datos más importantes. También Saint-Simon creó lo que fue un estudio de la conducta, ¿verdad? La cual él llamó fisiología social, la cual, ¿verdad? Se enfocaba en lo que eran los estudios de las actividades que hace el hombre y su funcionamiento, cómo el hombre interactúa en lo que es la sociedad, qué actividades realizamos dentro de la sociedad. Y entre los demás precursores, ¿verdad? Encontramos lo que son varios precursores en los cuales iremos, ¿verdad? Detalladamente conociendo cada uno de los aportes que ellos dieron con referente a la sociología. Augusto Comte, vamos a decirle a Alejandro que me haga el favor, por favor, de leer lo que es el concepto o la información que está sobre Augusto Comte. Augusto Comte fue el filósofo francés considerado el creador del positivismo y de la sociología. Comte definía su sociología como una ciencia que tiene por objetivo el estudio de los fenómenos sociales. Muy bien, excelente, Alejandro. También Saint-Simon visualizaba lo que era la sociedad como una futura sociedad autoritaria dirigida por una élite. ¿Cuál es una élite? ¿O quiénes forman parte de una élite? Son todas aquellas personas, ¿verdad?, que tienen privilegios dentro de una sociedad, y él definía lo que era también como una clase sociales, las cuales en la primera o en la cima, ¿verdad?, se encontraban los que eran los hombres de la ciencia, quienes eran las personas, ¿verdad?, que tenían conocimientos profundos. En la segunda se encontraban lo que eran las industriales y en la tercera los propietarios productivos. También Saint-Simon decía que sentía un gran desagrado por lo que eran los burócratas, ya que él los definía, ¿verdad?, como personas, los burócratas, perdón, chicos, eran personas que tenían el puesto o un cargo administrativo dentro del poder. También están los abogados y el clero. ¿Recuerdan qué es el clero, chicos? ¿No recuerdan? Es la iglesia. Sí, profe, es la iglesia. Muy bien, excelente. Los cuales, ¿verdad?, también tenían beneficios a quienes todos estos, lo que eran los burócratas, los abogados y todo lo que era el clero, Saint-Simon los llamaba como parásitos, ya que ellos solo veían el beneficio de ellos mismos y no el del pueblo. Y Augusto Comte también realizó o formuló lo que fueron 3 etapas en las cuales, permítanme, en la cual, perdón, Augusto Comte fue, chicos, quienes realizaron, ¿verdad?, lo que fueron 3 etapas. Y antes de entrar a las etapas, Augusto Comte nació en 1798, permítanme, en Francia. No era, para Comte la revolución era como inconcebible, o sea que no era aceptada o no era comprendida únicamente para traer consecuencias negativas, sino que quizás también podía tener, ¿verdad?, consecuencias positivas dependiendo, ¿verdad?, cómo se desarrollara en la sociedad. La mejor manera de asegurar el proceso era mediante lo que era la crítica, el conflicto, las clases, sino que se reconciliaban las tendencias y así poder educar a todas las clases de la sociedad. Comte también postulaba lo que era que las sociedades y el individuo atraviesan por 3 etapas, las cuales, o 3 estados, ¿verdad?, en las cuales él las dividía en tres partes, por así decirlo. La primera era la
teológica que le vamos a pedir a Magdiel que me haga el favor de leerlas, por favor. Las explicaciones se realizan apelando a principios sobrenaturales y a las leyes divinas, Dios. Muy bien, a la teología también se le conoció como teológica o ficticio, en la cual, ¿verdad?, los hechos que pasan de una u otra forma eran sobrenaturales. ¿A qué me refiero cuando eran sobrenaturales? O sea que cuando sucede o pasa algo, el humano decía, ¿verdad?, que pueden, es aquí donde el humano no puede detenerlos. Tienen que pasar porque tienen que pasar y nadie los envía, sino que es la misma naturaleza, ¿verdad? Y ellos decían que cuando ocurrían terremotos o derrumbes o algún hecho natural, ellos decían que eran acontecimientos los cuales eran enviados por Dios, lo cual no es así, ¿verdad? Son fenómenos que tienen que pasar y a medida va pasando el tiempo, nosotros vamos conociendo por qué suceden los hechos, porque a veces podemos observar el cielo que está nublado y nosotros ya vamos conociendo, ¿verdad? Por qué suceden ese tipo de cosas. Y era aquí también donde la teología, eh, ellos decían, ¿verdad?, que Dios tenía posesión de lo que eran cada una de las cosas. Dentro de la teología también podemos encontrar lo que es el fetichismo y el politeísmo. Cuando hablamos de fetichismo, vamos a ver, chicos, si recuerdan a qué nos referíamos cuando decíamos el fetichismo, lo observamos en la clase anterior. Vamos a ver si recuerdan. Cuando hablamos de fetichismo es cuando adoramos solo a un dios, y de politeísmo es cuando adoramos más de un dios. Muy bien, en el fetichismo, como decía Francis, ¿verdad? Es aquellas personas que adoran objetos, ya sean de piedra, de trozos de madera, y los cuales ellos tenían como adoración a ese Dios o a esa imagen, ¿verdad? Y ellos también tomaban a las erupciones volcánicas como un personaje de adoración. Cuando ellos veían, ¿verdad?, que en estos volcanes estaban activos y empezaban a erupcionar, ellos por así decirlo, se colocaban alrededor del volcán, pero no tan cerca, ¿verdad? Y empezaban a adorar y decían que todo esto era porque quizás alguien había cometido algo malo y Dios se estaba encargando de enviar ese volcán en erupción para ser castigados. Y en el politeísmo también, como decía Francis, ¿verdad? Aquí las personas tenían varios dioses y los cuales eran bastante utilizados en lo que eran los pueblos primitivos, ya que ellos creían que la fuerza natural era controlada por dioses. Digamos, ellos tenían, por así decirlo, producción de lotes o tenían una milpa, por así decirlo, los cuales observaban, ¿verdad?, que la tierra estaba muy seca, se le estaban marchitando su plantación. Entonces ellos iban donde una diosa o un dios y decían, Dios del agua, por favor, envíame agua, que no sé qué. Entonces ellos iban a adorar a ese dios y también así habían muchos dioses, ¿verdad? Estaba el dios del sol, el dios del agua o de la lluvia, el dios del fuego, el del aire y el de la tierra. También estaba lo que era un dios del maíz, en el cual las mejores cosechas que ellos poseían del maíz, las mazorcas, por así decirlo, más grandes, más jugosas, más bonitas, eran entregadas a este dios. Ellos tenían como pequeñas estatuas, por así decirlo, en un lugar específico en las cuales, ¿verdad? Cuando ellos necesitaban sobre estos dioses, ellos iban al lugar y empezaban a adorarle al dios que ellos necesitaban de su ayuda. Entonces, Ofrendas. con el dios del elote, ellos así hacían. Su mejor producción se le entregaban o trataban de decorarle, ¿verdad? La estatua. No sé si alguien iba a opinar. Que eran ofrendas hacia los dioses a su favor, o sea, agradarles a los dioses para que tengas beneficios de ellos. Es lo que hacían, te daban sacrificios o recursos o materiales como oro, materiales preciosos, la mejor cosecha, etcétera, etcétera.
Sí, ellos trataban como, por así decirlo, ¿verdad? De agradar a lo que eran los dioses para así ellos seguir poseyendo, por así decirlo, esas grandes virtudes, ¿verdad? Que según ellos los dioses les daban. Y cuando ellos, digamos, le pedían al dios algo, tener poder, por así decirlo, poseer agua, entonces ellos brindaban lo que era una ofrenda, como le decía Esteban, y si ellos no entregaban esa ofrenda, eran como castigados y en la siguiente cosecha, por así decirlo, no tenían buenos frutos. Entonces, aquí podíamos observar lo que eran, que estos dioses estaban, por así decirlo, decorados, ¿verdad? Con atribuciones que el mismo pueblo le daba y estas no eran tocadas por absolutamente nadie para no ser castigados. Permítanme. ¿Ah? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí en la teología se refería a lo que era el fetichismo y el politeísmo. Vamos a ver, no me conteste ni Francis ni Esteban. Vamos a preguntarle a Alejandro. No, Alejandro ya le había preguntado. Vamos a preguntar a Andrea. Andrea, ¿qué es el fetichismo y el politeísmo? El fetichismo es que adoran solamente a un dios. Muy Y el bien. politeísmo es que adoran a más de un dios. Muy bien, excelente. Y también en la teología existía lo que era el monoteísmo, en el cual, ¿verdad? Ellos solo creían en un Dios. Vamos con la siguiente. También está lo que es el estado metafísico, ¿verdad? En la cual los fenómenos eran explicados en términos de fuerzas abstractas y de entidades personificadas y se vuelven especulativas transitorias. Cuando hablamos del estado metafísico, ¿verdad? Podemos poner como ejemplo lo que son el diablo, el duende, ángeles, a un dios, en el cual, ¿verdad? En el estado metafísico, ellos decían que Dios es un ser abstracto. Y como dice en la presentación, chicos, dice que es una fuerza, son fenómenos, ¿verdad? Eran explicados en términos de fuerza abstracta, y lo cual las personas, ¿verdad? Que son de pueblos, por así decirlo. Permítame, Emily, ya le doy la oportunidad. Las personas que son de pueblos o tienen creencias, ¿verdad? Todavía de lo que era antes, ellos tienen bastante en cuenta lo que son el diablo, los duendes, malas vibraciones, por así decirlo, y muchas cosas, ¿verdad? Sobrenaturales en las cuales ellos creen y tienen permanente siempre. En la actualidad todavía se puede observar. Usted vaya a un pueblito y le van a decir, ay, fíjese que aquí sale el duende. Fíjese que cuando yo estaba pequeña me quería llevar el duende, y así otras especulaciones, ¿verdad? Que ellos todavía tienen presente, pero todo eso, ¿verdad? Ha sido como que la mente, por así decirlo, se los proporciona y les dice qué es lo que ellos pueden observar, o quizás en algunas ocasiones, ¿verdad? En los pueblos se ve bastante lo que es la brujería, puede ser que sea real, ¿verdad? Vamos, Emily, ahora sí le doy la oportunidad. ¿Qué es abstracto, profe? Abstracto es algo, por así decirlo, que nosotros no podemos tocar, quizás lo podamos sentir, pero no lo podemos ver. Es algo más imaginativo, algo Ajá. no físico. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? ¿Quiénes han visitado un pueblito, por así decirlo? Quien no ha visitado un pueblito. No, no les creo. No, yo sí he visitado un pueblito. Ah, No, bueno. Yo creo que la mayoría, o si no en Tegucigalpa, acá se podría decir que podría ser un ejemplo de un pueblo, aunque no lo es. ¿Quién no tiene un familiar? Podríamos decir que sí. Bueno, las personas que han visitado, ¿verdad? Así un lugar como un pueblito, han escuchado, ¿verdad? Sobre lo que son los duendes, el diablo y otras cosas, ¿verdad? Y en las cuales a veces son fuerzas abstractas en las cuales nosotros, si nos dicen, fíjense que a tal hora aparece la llorona, entonces ustedes están con esa psicosis y dicen, me va a salir la llorona, si yo paso por ahí me va a salir la llorona, aunque a veces es solo abstracto, solo es que nosotros imaginamos, ¿verdad? Que algo va a
va a suceder, perdón. Y también eso lo podemos notar en lo que son los sueños. A veces nosotros soñamos, ¿verdad? Cosas que realmente decimos nosotros, ¿por qué soñamos eso? Y a veces son, ¿verdad? Como miedos que nosotros nos transcurre en lo que es la noche. ¿Alguien quiere participar? Escuché, no sé si fue Esteban. No. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Yo. A mí me gustaría participar también. Vamos, Después Fran. de Suani. Bueno, Fanny, entonces primero, vamos. Ok, bueno, sobre lo que usted mencionaba también de esto de los sueños y que a veces tienden a controlar, o sea, a explicarlo, podría decirse, con entidades abstractas. Así es. Así me pasó que yo soñé algo raro y mi mamá me dice, pues ponete a orar porque son espíritus que están en tu cuarto así y que te quieren molestar. Sí, eso pasa a veces. Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces nos levantamos como asustados y decimos, qué feo el sueño que yo tuve. Y es lo primerito que los papás le dicen a uno cuando uno le dice, papá, fíjese, o mamá, fíjese que soñé. Ay, niña, ponete a orar, que son cosas malas que nos van a venir. Entonces, nosotros, ¿verdad? Es aquí donde ya empezamos a orar y decimos, Dios, cúbrenos por este sueño que tuvimos. Vamos, Emily, ¿quiere aportar algo? Francis también. Permítanme, Sí. vamos. Permítanme. Emily, vamos a darle la oportunidad a Francis, que ya iba después. Vamos. Vamos, Francis. Otra cosa que podríamos decir que es abstracta es el hecho cuando hay algunas personas que consideran que la vida tiene un sentido y todo aquello que hagas que es positivo traerá lo contrario, o por decirlo así, el karma o el chakras, Ajá. que son personas que consideran que las personas tienen vibras positivas y negativas de acuerdo a cómo se comportan. Entonces yo creo que esa podría ser también un ejemplo de fuerzas abstractas, ya que las personas consideran que entre más cosas positivas haces, mejor, Va a por estar. decirlo así, mejores vibras tendrás. Así es. Las personas que Principalmente, son malas tienen vibras que no son tan buenas. Así es. Y eso es verídico, chicos. Vamos con Emily, para que no se le vaya a olvidar lo que iba a aportar. Vamos. Yo creo que es me olvidó, profe, pero mire, yo le voy a hablar sobre el duende. Mire que en mi familia, aparte de mi papá, en esa gente cree bastante en esas cosas del duende y muchas cosas de las carretas que se escucha. Por ejemplo, aquí en la entrada de mi casa sí se escucha una carreta supuestamente, pero a veces eso es psicológico porque solo lo contó mi abuela y mi primo ya estaba diciendo que la estaba escuchando. Pero lo juraba y perjuraba que la escuchó. Y el duende, por ejemplo, le salió a varias familias y están seguros de muchas cosas que leí, porque dicen que el duende es pícaro y que se lleva niñas, desnuda bebés, muchas cosas. Esas cosas pasaron en la familia. ¿Y usted qué dice? Que el duende existe, profe, porque hasta a mi mami le salió. el poder Mire. de la mente es muy, muy fuerte. A veces uno puede imaginar cosas que no existen. Sí, es Ya, cierto. Pero yo le hablo, profe, que más de 10 personas de mi familia le dicen que le salió el duende. Es que miren, ve, eso depende también porque sabemos, ¿verdad? Que en este mundo hay personas malas, hay personas buenas y quizás eso se da como, y se ve, chicos, aquí en la capital se ve que hay personas que usan animales, utilizan muchas cosas para hacer maldad a otras. Y con referente a la pregunta que me hacía Emily, que si yo creo en el duende, pues la verdad, creo que no creo, ¿verdad? Porque no me ha pasado algo así. Sí tuve como no sé si era que fue mi fuerza abstracta, ¿verdad? Que me decía que eso estaba pasando, pero pude percatar, ¿verdad? Que cuando nació mi bebé, vi varias veces, ¿verdad? Que la lámina de mi cuarto se movía y se movía. Y mi hijo lloraba y lloraba y lloraba y no me dejaba dormir. Entonces yo le conté a una señora vecina, ¿verdad? Y le dije, fíjese, le digo, que el niño no me puede dormir en la noche. A las 12 de la noche se me despertaba y se venía a dormir como tipo 3. Y no sé si era también mi preocupación, pero yo escuchaba de que la Llorona me tocaba la lámina. Entonces ella me dijo, mire, mija, me dice, usted abra una tijera en cruz, me dice, y se la pone en la cabecera de la cama del niño con una Biblia abierta.
Pues no sé, chicos, si estoy mal o no sé qué pasó, pero Eso es, yo creí que era verídico. Cuando yo abría la Biblia, no me lloraba el niño en la noche, o le dejaba la tijera abierta, no me lloraba. Entonces yo creí, ¿verdad?, que era realidad, porque lo pude ver en carne propia. No, no lo pude ver, ¿verdad?, pero lo pude sentir y pude afirmarlo en carne propia lo que había pasado. Pero ya le doy la oportunidad, Jeffrey. Dígame, ¿alguien más iba a participar aparte? Bueno, le vamos a dar la oportunidad a Jeffrey. Vamos. Ahorita que todos estaban hablando de eso, de que si existía así, de las creencias, Ajá. y se parece como cuando a usted le preguntan, ¿usted cree en los extraterrestres o en los ovnis? Porque para creer en eso necesita mucha fantasía. Yo personalmente, yo sí creo que existen los extraterrestres, pero no creo que vengan a la Tierra, porque es imposible que en un universo infinito no haya vida aparte de nosotros. Muy bien, Jeffrey, Emily. Hoy si quieren participar todos, eso me gusta. eso que dijo, profe, sobre la tijera, eso supuestamente corta los sueños malos a los niños. Y sí funciona bastante. Yo lo hice, por eso yo creo en eso, chicos. Sani. No es psicológico, profe, sí. Bueno, ahí Lo creo que que pasa depende de cada uno. Vamos. Sobre las cosas que estaban mencionando también del duende y su experiencia, en mi opinión también es que muchas veces nuestra mente tiende a relacionar tanto las cosas a nuestro alrededor de lo que está sucediendo, que nuestra mente se cierra como en un cubo que dice que esta es la razón por la que está pasando. Entonces, por eso, bueno, digamos en el caso de Emily, que tal vez a toda su familia, ella contó lo que le pasó. Pero pasa que también puede ser por la misma, Por podría el mismo decirse que miedo. por el mismo pensamiento, Tener por el mismo una pensamiento gran que ellos creencia. sentían que era esto. Entonces, Sí, eso tener lo llevó una- como a relacionarlo con esto, se puede decir. O sea, bueno, solo es una suposición de lo que puede pasar, básicamente. Sí. Y tener una, por ejemplo, aunque no lo parezca, creer es de las cosas más fuertes que hay, porque con creer algo puede, aunque no sea real, uno puede sentirlo y pasarlo se ha probado hasta científicamente con la medicina placebo, que es medicina que no hace nada, pero al creer uno el que sí hace algo, lo cura. Eso es Entonces la mente, la percepción puede cambiar completamente según la creencia. Y si uno cree verídicamente en el duende, y uno, aunque sea un mínimo detalle, una sombra, uno ya lo siente y lo percibe, aunque no esté ahí o se está ahí. muy bien, Jeffrey. Reforzando sobre lo que dijo Esteban sobre la creencia, la cual a mí me parece 100% cierto. Yo una vez estaba viendo un experimento que le hicieron a un preso, no sé si era real o no sé, pero lo que vi fue que a él le habían dicho, te vamos a inyectar y vas a morir sin dolor, solo te vamos a quitar toda la sangre. No le dijo así, pero ese era el experimento, le van a quitar toda la sangre. Ajá. Lo que hicieron fue llevarlo a una camilla y hacerle como que le pincharon el brazo para sacarle la sangre, pero en realidad no le estaban sacando la sangre. En realidad eran gotas de agua que estaban cayendo, pero como él no la miraba, se creía que en realidad era su sangre. Entonces pasó un buen rato y las gotas se escuchaban caer para que él supuestamente creyera que era su sangre. Entonces llegó un momento en que las gotas dejaron de caer y en ese instante el prisionero murió de un paro cardíaco al creer que él ya no tenía sangre, de tanta desesperación que tenía. Y es aquí también, esto se ve, chicos, a veces nosotros el miedo, la fuerza abstracta nos hace ver cosas que realmente no son. Si a ustedes les dicen, por así decir, no pase por ahí porque por ahí aparece X cosa sobrenatural, ustedes van a ir con ese miedo, me va a salir, me va a salir, me va a salir. Y quizás no les aparezca, pero ustedes van a sentir hasta una sombrita,
un gato los va a asustar. ¿Por qué? Porque se va a decir, ay, a mí también me salió. Entonces es aquí, ¿verdad? Dependiendo también, ¿verdad? Como digo, la maldad existe en todo momento. Puede pasar, ¿verdad? Que personas tengan pactos con el diablo y hagan cosas que no son adecuadas. Si yo les contara, chicos, en mi familia hay un montón de anécdotas en las cuales a mí a veces cuando yo voy al pueblo de mi mamá, realmente mejor no salgo porque uno, el miedo lo hace ver cosas que no son. Entonces yo mejor procuro no salir para que no me vaya a pasar nada malo y no vaya a ver cosas que no son El tampoco. miedo, ¿verdad, profe? Sí, es que fíjense que a ustedes el miedo los hace ver cosas que no son. O súbase usted en un transporte público y ve a alguien así sospechoso, ay, me va a saltar, y me va a saltar, y me va a saltar. ¿Y qué hacen? O sea, hasta se bajan de los buses. Entonces es aquí, ¿verdad? Donde el miedo se apodera de nosotros. Entonces vamos a seguir. Yo sé que está muy buena la plática, pero vamos a seguir desarrollando el tema. Chicos, cuando se termine el tiempo, vamos a volver a ingresar, ¿verdad? Para poder culminar el tema. También está lo que es el estado positivo o el estado científico, en la cual se refiere, ¿verdad? La explicación científica basada en lo que es la observación, la experimentación y la comparación. Y aquí, perdón, se basa en lo que es la experimentación, comparación y predicción, en la cual, ¿verdad? Se trata de establecer, perdón, lo que son las relaciones de causa y efecto. ¿Cuál es esa predicción? Es aquello que sucede, aquella expresión que nosotros tenemos en nuestra mente, que algo va a pasar, pero realmente no sucede. Y esto, si ustedes observan, va como más o menos entrelazado con lo que es el estado metafísico. A veces nosotros decimos ver algo cuando realmente es el miedo que nos hace ver cosas que no son. Y aquí en el estado positivismo se utiliza bastante lo que es la experimentación, o sea, por así decirlo, la afirmación, ¿verdad? De que algún suceso está sucediendo y la comparación entre si es real o es falso. Vamos con la siguiente. Aquí en lo teológico, si ustedes observan, esa es parte de lo que es el estado científico, podemos observar, ¿verdad? Que es lo teológico, lo metafísico y lo que es lo positivo. Lo teológico es así, por así decirlo, ¿verdad? Lo que, permítanme chicos que me confundí, creo, no. En la metafísica era lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Lo que eran las creencias o nuestra propia fuerza abstracta nos hacía ver cosas que no eran, pero para eso nosotros, ¿verdad? Debemos de estar seguros y es cuando se llega al positivismo de tener una respuesta sobre lo que nosotros, por así decirlo, presentíamos o afirmamos sobre lo que era la fuerza abstracta. Tenemos que tener, ¿verdad? Ser conscientes y tener como una respuesta, como decía Emily, ¿verdad? Si ella cree bastante en lo que es el duende, pues debemos de llegar a lo que es una respuesta concreta y afirmar, ¿verdad? De que eso es real y de que no es ficticio, por así decirlo. Debemos de tener pruebas contundentes, ¿verdad? De que hable de lo que es real. También otro personaje sobre lo que son los precursores de la sociología, encontramos a Carl Friedrich Marx, que le vamos a pedir a Avi que me haga el favor de leerlo, por favor. Permítanme que lo cambie. Vamos. Marx fue un crítico de la sociedad capitalista del orden social de su época que no reunía las condiciones para que el hombre se desarrollara en plenitud. Permitan. Bueno, chicos, ya volví. Marx llamó también al capitalista como una dictadura, ¿verdad? En la cual podríamos observar, como lo dijo Avi, es una sociedad capitalista del orden social de su época que no reunía las condiciones para que el hombre se desarrollara en plenitud. También tenemos con lo que fue Marx, permítanme, sí, con lo que fue Karl Marx,
encontramos lo que es también lo que es la estratificación social, en la cual, ¿verdad? Habla sobre la burguesía, y entre la burguesía está un pequeño concepto en la cual le vamos a pedir a Denise Elías que lo lea, por favor. Burguesía. La burguesía es un término que representa a las personas que no hacen ningún tipo de trabajo manual y que poseen una importante acumulación de bienes y dinero que los convierten en personas adineradas. Muy bien. Y como decía Denise, ¿verdad? Esta trata de lo que es un término que representa